quita la mitad ya no sabe nada y hay que volver a proteger para que ustedes sepan bien. Pero a esta altura no es importante que ustedes dominen el griego. Pero los 3 pasos que les dije, eso sí es importante. Los 3 pasos que les dije. Vámonos con respiratorio. Respiratorio, su función principal del aparato respiratorio es mantener un pH a 7.42. ¿Sí se acuerdan por qué, verdad? Ya lo vimos la fórmula del CO2 más agua que hace H2CO3, que se llama ácido carbónico, y eso aumenta o baja el pH sanguíneo. El pH sanguíneo regularmente es de 7.42, que es el equilibrio, es un poco básico. Pero también tiene otras funciones de conducción de aire, filtración de aire. Filtración comienza desde las narinas. Tenemos una sola nariz con 2 narinas y cada narina tiene vibrisas, así se llaman los vellitos de la nariz. Vibrisas, esas vibrisas hacen un proceso de filtración y de calentamiento también del aire. Intercambio de gases que se llama ¿cómo? Hematosis. Es el intercambio alveolo capilar. Es el único intercambio que se llama hematosis, alveolo capilar. Tiene una parte en la fonación, el olfato. Acuérdense que es el par renal número 1. Y está en el vestíbulo medio de la nariz. Son las únicas neuronas bipolares que se regeneran cada 3 semanas. No hay otras neuronas que en su cuerpo se regeneren. El epitelio sí se regenera mucho, el hepático también, el glandular también, pero el nervioso no, nunca, más que las neuronas bipolares del vestíbulo medio de la nariz que comienzan a formar el primer par craneal llamado olfatorio. El endocrino también tiene una función endocrina. Y la primera función endócrina del aparato respiratorio es producir moco. Y las células que producen moco se llaman células Goblet o células caliciformes. Las células Goblet o caliciformes producen moco. En el único lugar donde no hay moco del aparato respiratorio alto es en el vestíbulo medio, porque ahí están las neuronas bipolares. Si no, nunca oleríamos, el moco lo obstruiría. Ahí no hay células caliciformes. Y el aparato inmune porque produce, genera y además estimula la inmunidad, tanto humoral como celular, las dos. Este intercambio de gases es el que nos permite oxigenar a la célula para producir ATP. Esa es la única razón. Por eso la célula dentro tiene un organelo membranoso que se llama mitocondria, y la mitocondria como organelo membranoso tiene 2 membranas, una interna y otra externa. En la interna se lleva a cabo la cadena respiratoria del ciclo de Krebs, que es donde se utiliza el oxígeno. Entonces, cuando entra la glucosa a la célula, ayudada por la insulina en aquellas que son insulino dependientes, y donde no, como las neuronas, entra sola la glucosa, hace un ciclo de Krebs anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, porque cuando ustedes hacen ejercicio hacen aeróbics, no anaeróbics, ¿verdad? El aeróbics es utilización de oxígeno. Entonces, la presencia de oxígeno con glucosa van a formar 38 moléculas de ATP. Sin oxígeno forman 2 moléculas de ATP. Entonces, en la cadena respiratoria que se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, se van a formar 38 moléculas de ATP en el ciclo de Krebs, ciclo de ácido tricarboxílico, ciclo de Ender-Meyerhof o ciclo de la glucólisis. Es el mismo nombre para todos. ¿Okay? El producto que se obtiene de la degradación de la glucosa en presencia del oxígeno a nivel de la mitocondria es ácido pirúvico y ácido láctico. Son los 2 productos de desecho que hay por la utilización de esa glucosa, pero gracias a la presencia de oxígeno. Entonces, uno respira, pasa por la vía respiratoria y hay una vía respiratoria de conducción, solo conduce el aire. Y hay otra vía respiratoria de intercambio. Entonces, esa parte de intercambio se llama vía respiratoria con hematosis. Cuando hay intercambio, ya comienza a haber alveolos. En el intercambio alveolo capilar, el oxígeno se deposita en el eritrocito en sus 4 anillos pirrólicos acepta lo que es el hierro junto con la hemoglobina para transportar el oxígeno. Llega a la célula, lo deposita y la vena recoge el CO2.
Cuando el eritrocito deposita el oxígeno a la célula, rápidamente es captado por la presencia de glucosa y eso se lleva a cabo el ciclo de Krebs a nivel de la mitocondria. Y así funciona así. ¿Sí estamos de acuerdo? Como quieres, es familiar esa historia, ¿no? Okay. Entonces aquí la porción conductora, lo que les decía, no la respiratoria. Entonces dividamos la vía respiratoria arriba de donde hay alvéolos, es la vía conductora. De donde hay alvéolos hacia abajo es la vía respiratoria. Y se llama vía respiratoria porque hay intercambio de gases. ¿Okay? Entonces la vía conductora humedece, entibia o calienta y filtra el aire desde las fosas nasales, los senos paranasales, que son los frontales, emulares, maxilares y demás. Esos senos paranasales ayudan a la circulación del aire para su calentamiento, para la fonación y para la filtración. Parte de la faringe, el larino y la orofaringe y la laringe. Esas vías respiratorias son superiores. Entonces, considérese desde ahorita que la vía respiratoria superior es desde la carina. ¿Quién se llama carina de aquí? Desde ella hacia arriba. ¿Okay? Cuando digan vía respiratoria superior, la división o la bifurcación de la tráquea se llama carina. Y de la carina hacia arriba es vía respiratoria superior. De la carina hacia abajo, vía respiratoria inferior. Las vías respiratorias superiores y inferiores se clasifican así por el proceso de enfermedad que padecen. Son más graves las inferiores por las neumonías, bronquitis, bronquiolitis y demás que las superiores. Aunque las superiores a veces también se complican mucho. La tráquea, bronquios y bronquiolos, esas son vías respiratorias inferiores. Ojo, los bronquios después de la tráquea se dividen por dicotomía. ¿Qué es eso? Siempre. Dos, hasta formar un árbol bronquial, pero de 2 en 2. Y son 7 generaciones las que hay en división. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la división de la tráquea comienza por dicotomía. Por eso, el bronquio del lado izquierdo está más verticalizado, más horizontalizado. El bronquio del lado derecho está más verticalizado. Entonces, más horizontalizado por la presencia del corazón, más verticalizado porque no hay corazón y hay un tercer lóbulo. El pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos y del lado izquierdo tiene 2 por la presencia del corazón. ¿Dónde creen que haya más neumonía por esta posición? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho por gravedad, porque los líquidos y las secreciones corren por gravedad al lado derecho. Por eso el 70% de las neumonías son del lado derecho. Esa es la razón. ¿Okay? Entonces, la porción respiratoria, que es la de abajo, lleva a cabo el intercambio gaseoso, pero es de ida y vuelta. O sea que la anhidrasa carbónica, llamada enzima, para convertir ácido carbónico o desconvertirlo, es de ida y vuelta. ¿Ok? Esta reacción siempre va a encontrar cuando haya CO2 combinación con el agua. Entonces CO2 más H2O da H2CO3. CO2 más H2O da H2CO3. Eso se llama ácido carbónico. Entonces esta se combina con el H2 gracias a la presencia de la enzima llamada anhidrasa carbónica. Pero tiene viceversa, es reversible. Los libros dicen, es reversible. Cuando es reversible, también el ácido carbónico se puede convertir en agua y en CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene que salir del organismo necesariamente. Aquí los mecanismos de ventilación está el tórax, el diafragma, que es el músculo que divide el tórax del abdomen y está inervado por el nervio. ¿Cuál? Frénico. Que es el responsable del hipo. Cuando hay hipo es porque el diafragma está haciendo esto, está siendo estimulado. Entonces, aquí tenemos un hueco, este hueco que está atrás del músculo esternocleidomastoideo. La base es la clavícula. Tóquense la parte posterior, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y ubíquense un hueco. Ahora apriétense fuerte volteando. Si les duele, encontraron el nervio frénico. Cuando alguien tenga hipo, le dicen volteate para allá y le pican
el triángulo. No, porque no tiene ahí para los receptores. No, solo le quita y que aguante la respiración y el hipo se quita. La gente se puede morir por hipo. Entonces hay gente que dice, ya no aguanto, ya me cansé, tengo 2 días con hipo, pues aprieten el nervio próximo. Que no, el tratamiento para el hipo después de 3 días puede ser quirúrgico. ¿Y qué hacen? Le cortan el nervio próximo para que el músculo se relaje. ¿Okay? Pero es un músculo poderoso para que uno pueda respirar junto con los músculos intercostales, junto con ellos. Luego entonces también el tejido conectivo elástico, porque la mayoría o toda la tráquea, bronquios y demás tiene tejido conjuntivo o conectivo elástico eminentemente para poder flexibilizar las zonas. Entonces todas las vías aéreas respiratorias van a tener un tipo de tejido, pongan atención porque viene en el examen. El tipo de tejido que tiene la vía respiratoria es cilíndrico, mucoso, secretor, no queratinizado, pseudoestratificado. Mucoso, secretor, ciliado, me faltó ciliado, no queratinizado, pseudoestratificado. Ese es el tipo de tejido, o de epitelio que se tiene, pero hay unas zonas de abrasión y habíamos dicho que las narinas son zonas de abrasión porque ahí reciben el aire de impacto. Todas las zonas de abrasión, el epitelio no es pseudoestratificado, es estratificado. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la epiglotis, la faringe, lo que es el vestíbulo anterior, tiene el epitelio estratificado porque es zona de abrasión, incluyendo las cuerdas vocales. Tienen epitelio estratificado. El resto es pseudoestratificado. ¿Ok? Entonces, desde las fosas nasales hay una región respiratoria, como dijimos, en la conducción del aire, y una región olfatoria. Ahí comienza por las vibrisas, que así se llaman las vellosidades, donde diga siempre transiciones y cambio de epitelio, por eso se va al vestíbulo medio. Hay una cavidad nasal, el fondo de la boca. Cuando ustedes toman un palito que se llama abate lenguas, porque le abaten la lengua, ustedes están viendo el istmo de las fauces. Entonces ven la ócula y ven el fondo de la faringe donde hay epitelio estratificado. Entonces esa parte es la cavidad nasobucal o el istmo de las fauces. Hay una zona mucocutánea por la presencia de células, ¿cómo se llamaba? Caliciformes, o también llamadas células Goblet, también se llaman así. Hay paredes irregulares porque hay cornetes. Los que vivimos en Ensenada tenemos menos desarrollados cornetes que los que viven en Mexicali. ¿Por qué? Porque Mexicali es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces los cornetes, y no se diga la Ciudad de México, está peor que Mexicali. Los cornetes se desarrollan más. Y los cornetes solamente son salientes en una pared. Hagan de cuenta que le ponen bultos. Si yo pego un papel tapiz aquí, me gasto 2,5 metros, pero donde yo le ponga bultos me gasto hasta 4 metros. Los cornetes son para aumentar la superficie de contacto con el aire y purificarlo de mejor manera. Para eso son los cornetes. Por eso, entre más aire contaminado, más desarrollados tenemos los cornetes. Es más, hubo un tiempo que acá los del norte tenían 2 cornetes y los del centro tenían 3 cornetes. Hoy los de aquí ya también tenemos 3 cornetes. Lo hemos desarrollado por necesidad, es una adaptación la que, ¿ok? Y aquí están los cornetes, pero si le quitamos los cornetes, en la nariz queda una lámina papirácea, así se llama este hueso cartilaginoso, lámina papirácea, y aquí están los huesos propios de la nariz. Esto no es fractura, esto es normal, acá esto es normal, pero los huesos propios de la nariz están sobre la lámina papirácea para crear 2 fosas nasales con una sola nariz. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, se irriga, sí, abundantemente, es rico en plexos venosos, por eso cuando se ponen gotas con frecuencia para abrir los poros de la nariz y poder respirar mejor, como tienen vasoconstrictores, a veces se necrosan y eso es lo que produce la percepción de los malos olores que se llama catasmia. Entonces tiene fibras adenérgicas, sí, y solo por la presencia de fibras adenérgicas, todo lo que estimule la adrenalina en los vasos sanguíneos va a provocar vasoconstricción, todo. Y este es un epitelio, tipo de tejido epitelial, es un epitelio de superficie de descamación y siempre están asentados sobre una membrana basal. Entonces, si tiene muchas células epiteliales, es estratificado. Este epitelio, solo por este grosor, es una zona de transición o una zona de abrasión, porque tiene demasiado, entonces no es pseudoestratificado, este es estratificado. Y siempre abajo de las células epiteliales hay tejido conjuntivo. Y siempre en el tejido conjuntivo va a haber glándulas. ¿Y de qué son las glándulas? ¿De qué tejido? Epitelial. Entonces, aquí hay epitelio de descamación, este se recupera. Acá van a encontrar glándulas como las pizzas, ¿sí se acuerdan o no? Esas células son epiteliales, pero están incrustadas en el tejido conjuntivo, porque es donde se pueden sostener. ¿Ok? Eso es Ensenada cuando llegó el barco. Pues una ballena. Entonces, esta región olfatoria con la que se pueden percibir los olores, mide 2 centímetros de cada lado y además tiene, pues están los cornetes, tiene el epitelio respiratorio muy alto para protección, el color es para amarillento, pero son células bipolares que cambian cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Esa es una región olfatoria. Entonces se hace de esos filetes nerviosos el primer par craneal, atraviesa la lámina cribosa, se va hasta el cerebro y ahí comunica el tipo de olor que estamos percibiendo. Entonces, ¿quién integra el tipo de olor? El cerebro, el hipotálamo, es el que integra. Uno percibe todos los olores, entre más volátiles, más difíciles a veces de percibir, pero todos es el mismo, nada más que el cerebro es el que nos dice, este huele a mango, este huele a pez, este huele a café, este huele a sudor, este huele a... Okay. Sí, depende, y además el cerebro lo graba, y al ser grabado, ustedes pasan por un lugar, ay, huele a fresas, porque ya está registrado. Entonces, esas células se llaman olfatorias, son neuronas bipolares, hacen un botón olfatorio que al paso de las fibras se van haciendo axones hasta formar el primer par craneal que pasan por la lámina cribosa. Sin embargo, en esa zona, además de las células olfatorias, hay unas células de sostén que sostienen organelos y abundantes microvellosidades para ayudarnos a proteger, porque no hay moco. Ahí no hay moco. Y hay células basales llamadas stem cell. ¿A quiénes creen que van a sustituir estas? A las olfatorias. ¿Cada cuándo? Cada 3 semanas. Hay una lámina propia de tejido conjuntivo con glándulas serosas. Esas glándulas serosas se llaman glándulas de Bowman, que no interfieren en el proceso de olfatorio. Lo único que hacen es proteger las zonas planas, pero las microvellosidades protegen las zonas no planas del vestíbulo medio, y además todos los solventes los eliminan. O sea, ustedes pueden percibir un aroma muy fuerte, y ¿quién está trabajando en ese momento para que no sea tóxico? Las glándulas de Bowman. Está trabajando para diluirlo con su serosa que tiene. Miren, aquí están otra vez las pinzas, ¿sí se acuerdan o no? Sí. Hasta que no la vieron, hasta acá está el tejido epitelial y todo este tejido conjuntivo, ahí están incrustadas las glándulas. Y las glándulas son capaces de producir muco serosa, o serosa, o mucosa, o mucoserosa, ya lo vimos eso, dependiendo de lo que se necesite. Si ustedes van a un lugar muy contaminado, van a producir las dos, hasta las mixtas van a trabajar. Si van al mar, pues a lo mejor ni es necesario, porque el agua de mar filtra y además enriquece la hidratación a esta parte precisamente del vestíbulo medio. Y yo hablo más del vestíbulo medio porque es donde está el primer par craneal. Lo demás nos sonamos y lo destrozamos, nos rascamos y sangramos. Ahí digo, sí es importante, pero no tiene algo trascendental. El vestíbulo medio sí lo tiene.
Entonces tiene un epitelio delgado, una lámina propia muy fina, que es la de acá arriba. Hay glándulas escasas, que son todas estas, y cilios hacia la cavidad nasal. Y hay una parte de nasofaringe que es un epitelio respiratorio de abrasión, por lo tanto es estratificado. ¿Okay? Hay una capa en la laringe, miren cuánto mide, de 4 a 5 centímetros. ¿Cuánto es? Esa es su laringe, es nuestra laringe. Tiene una capa mucosa, una lámina propia, una submucosa y una muscular. Nada más que en la submucosa, esta parte laxa no tiene las cuerdas vocales, porque ¿qué tipo de epitelio dijimos que tiene las cuerdas vocales? Es de abrasión, porque estamos hablando de un tipo de cuerdas falsas y cuerdas verdaderas. Las dos tienen epitelio estratificado. Y la parte muscular tiene un músculo estriado que no se desarrolla al paso del tiempo, pero si uno es cantante sí se puede desarrollar. Y además puede generar cambios importantes hasta llegar a camisa. La mucosa es la más superficial, es la que se expone, la que dice yo estoy aquí para proteger. Hay en zonas expuestas y hay en zonas sin roce. Si son zonas de abrasión, el epitelio es estratificado y tiene queratina. Entonces, ojo. Muchas partes de la superficie del vestíbulo medio y de la laringe tienen queratina, como la piel. Entonces es un epitelio estratificado, queratinizado. Entonces, ¿qué tiene queratina? Recordemos la piel, los labios, la encía, el dorso del paladar, el paladar duro y la laringe. Tienen queratina. Ninguna otra parte del cuerpo la tiene. La que más queratina tiene es la piel, porque es el primer órgano de defensa que tenemos. Entonces, ¿para qué sirve la queratina? Para proteger. Su principal función de la queratina es proteger. Y las de sin roce tienen epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y demás ciliado. Nadie lo toca, solo el aire que pasa. Nadie lo toca, solo el aire que pasa. ¿Okay? Y fíjense, Dios, la Virgen, o no sé quién hizo al ser humano, pero cuando lo estaba viendo pensó muy bien, porque la mayoría de nosotros cuando comemos un taco no le damos 30 o 40 mordidas a un bocado, ¿sí? Menos ustedes que son retragones, así se reparten, porque ya tienen clase de fama, ¿no? ¿Quién nos apresura? ¿Quién? ¿Yo? No, Lucero no les Fíjense, quien nos hizo, dijo, ok, esta es la parte de la tráquea, aquí le voy a poner hueso, le voy a poner cartílago, le voy a hacer rígido en semi-herradura. Y su artesano le dijo, oye Dios, ¿y atrás no le vas a poner? No, porque ahí va el esófago, cuando estos dragones pasen alimentos gruesos, no van a tener oportunidad de que este esófago crezca en el hoyo para que pase ese alimento que no masticaron bien. Y aquí le dejó puro tejido conjuntivo, sin cartílago, sin hueso y sin nada. Entonces este esófago se puede hacer un hoyo hasta acá, miren. Por eso cuando comemos no respiramos, y cuando se nos ocurre respirar viene la tos como un reflejo, porque el epiglotis no sabe si cerrar por el alimento o abrir por el aire. Y esto no se dilata. Entonces por aquí pasa aire, que es tráquea, y por acá pasa alimento. Faringe, esófago, estómago, ¿ok? Faringe, esófago, estómago. Laringe, tráquea, bronquio. ¿Sí quedó claro? Faringe, esófago, estómago. Es como fe, ¿no? Fe. Fe que van a abrir el hospital. Y laringe, tráquea y bronquios, ¿no? Entonces, por aquí pasa aire y por acá pasa aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tráquea, ¿cuánto mide? El doble. Ahí está, 10 centímetros. ¿Cuántas capas tiene? 6. Tipos de células, 6 diferentes tipos de células. Células ciliadas, células goblet, células en cepillo o brush, células intermedias, basales y endócrinas. 6 tipos diferentes de células están formando parte de la mucosa de la tráquea. Es tan importante esto, porque de no ser por esto, tendríamos infecciones, tos, inflamación, todo en la vía respiratoria. No viviríamos más de 20 años. Y esto es lo que nos permite que vivamos más de 20 años. Cada célula tiene algunas características. Las ciliadas son cilíndricas, más o menos 300 cilios cada una, y están cubiertas por mucina, que es la parte del moco que
que secretan las glándulas que les enseñé hace un momento. Estas células califormes o goblet, aquí está por primera vez el nombre, tienen forma de cáliz y secretan mucina, que es parte del moco, células en cepillo o en brush, con muchas microvellosidades, son parte de las células olfatorias. Células intermedias son inmaduras, pero cuando maduran se hacen células en brush. Células basales que pueden suplir a cualquiera de estas, y células endógenas capaces de producir gránulos en pequeñas cantidades con el propósito de darle vida a los quimioreceptores. Entonces, ahí están 6 tipos de células diferentes, tan solo en la parte mucosa de la tráquea, que es la capa más superficial y la más expuesta. Estas son las células Goblet, estas son las células, este es un macrófago y esta es una célula Goblet. Aquí está. Créanme que así es porque lo dice el libro. O sea, hay nadie va a decir eso que es, parece pasto o algo. Pero sí, este es un microscopio electrónico sin contraste de fases y así se ven las células Goblet. Ahí están las células ciliadas, células basales y las células Goblet. Vean la característica de las células Goblet, que son productoras de moco o mucina. Hay otra lámina, bueno, tiene tejido linfoide, ¿se acuerdan del BAL, sal y demás? Este en el bronquio se llama BAL, tejido linfoide asociado a bronquios, MAL, tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces hay un tejido linfoide que va arrastrando las moléculas mayores de 70.000 Armstrong. Esas van por la vía linfoide y primero hay vasos linfoides en la mucosa y después en los bronquios. Y después se va a las venas grandes. Solo esto es para aislarlo de la microcirculación porque ahí no pueden generar infección. La lámina propia es de tejido conjuntivo, fibras abundantes, hay una lámina submucosa de fibras más elásticas y ojo, la tráquea con cartílago hialino, anillos en hemiherradura o en herradura, con el propósito de dar de 16 a 20 anillos diferentes, una parte fibrosa, una parte de músculo liso en la zona posterior. Y grasa, además hay un poco de grasa en la cara. Y la última y la más externa de las capas se llama adventicia. Eso se llama pericondrio porque tiene una parte de cartílago y hueso con tejido conjuntivo laxo, rico en lípidos, te digo que tiene grasa. ¿Okay? Todo esto está irrigado y está inervado. Si hay una lesión en la tráquea, duele y duele. Ahí está un epitelio respiratorio que debiera ser pseudoestratificado. Este es más o menos pseudoestratificado con una membrana basal y unas glándulas serosas y el cartílago abajo, pero este tiene cartílago porque es tráquea. Y el cartílago sí carece de nervios y de vasos sanguíneos. No hay nervios ni vasos sanguíneos. Ahí está todo el cartílago de la tráquea, algunas partes óseas, y esta es la parte dura, y vean las microvellosidades, todas siempre bien dispuestas a cubrir la parte del epitelio. Este es tejido epitelial y este es tejido conjuntivo con sus láminas. Los bronquios dijimos que se dividen por dicotomía, o sea, de 2 en 2, de 2 en 2. Y esos bronquios van a iniciar su bifurcación cuando vengan de la tráquea de 2 en 2. Inician en la bifurcación de la tráquea llamada carina. Hay una división también, después divisiones bronquiales, y cada rama tiene una arteria, tiene un linfático, tiene un nervio, tiene una vena. Pero de las 7 divisiones, generaciones que se hacen, de las primeras 7 que a mí son las que me interesan, porque esas 7 son de conducción, no respiramos. Mientras no haya alvéolos, no respiramos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay bronquios hasta abajo sí, y ahí se ven los alvéolos. Ahí inicia el intercambio gaseoso, la hematosis, y esos ya son respiratorios. Entonces hay bronquios de conducción y bronquios respiratorios. De las 21 generaciones son bronquios en las primeras 7 generaciones de conducción y aún tienen cartílago y muchas glándulas y muchas células Goblet. Y si fuman, los cilios y las microvellosidades se hacen grandes así, miren. Entonces, cuando ya el fumador está adaptado, fuma y casi no tose. Ya cuando tose el proceso inflamatorio es demasiado y esa llega a zonas de transición y le puede dar cáncer broncogénico por el cigarro.
Porque hay personas que sangran de la nariz por fumar. Que sangra, pues se le sube la presión. Siempre la presencia de nicotina con monóxido de carbono, alquitrán y 32 más sustancias tóxicas que tiene el cigarro, siempre van a subir la presión, porque ellos están abriendo los receptores AT1 de los vasos sanguíneos y cierran los AT2. Entonces aumenta la captura de angiotensina 2 y la presión sube. Todo el cigarro aumenta la resistencia vascular, incluyendo la de las coronarias, incluyendo la de las. Por eso se pueden infartar, por eso sangran de la nariz, porque se les sube la presión. Además, todo el fumador debilita su proceso regenerativo del tejido epitelial del vestíbulo anterior, medio y posterior. Todo se debilita, porque además se lucen sacando el humo por la nariz, ¿no han visto? Y por las orejas, y por así como que les da personalidad. ¿Quién fuma de aquí? Digo, no es malo, ni me meto con ellos. Yo tengo amigos que fuman, voy a jugar dominó y algunos fuman. ¿Y si se fuma marihuana también? Sí, o sea, es que la marihuana tiene todos los componentes que dije, más algunos que inhiben la vía del ácido araquidónico. Nunca la habían escuchado, la vía del ácido araquidónico. Cuando uno fuma marihuana, inhibe la vía del ácido araquidónico. La vía del ácido araquidónico es la vía del dolor. Entonces, cuando hay una inhibición, no tienen un plumón, un marca, un pintacón. Eso se los van a preguntar en paro. Esta es la vía del ácido araquidónico. Hay COX-1 y COX-2, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Este produce prostaglandinas y las prostaglandinas son las protectores de la mucosa del estómago. Entre más prostaglandinas, mayor protección. Es vía del ácido araquidónico. Este COX-2 es la vía del dolor. Entre más se estimule, más dolor hay. Entonces, cuando nos tomamos los analgésicos, la marihuana viene y hace esto, ¡pum!, bloquea. Entonces, está bloqueando la vía del ácido araquidónico, está quitando el dolor, pero además está quitando la protección. Entonces, los mejorales, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, todos bloquean la vía del ácido araquidónico. Sí quitan el dolor, pero te producen gastritis. Oye, no me la estoy tomando, me la estoy inyectando, no importa, estás bloqueando la vía del ácido araquidónico, porque estás inhibiendo la acción protectora en la capa de la mucosa con prostaglandina. Pero además la marihuana se va al sistema nervioso central en un 95%. Es un montón. El humo del cigarro se va más a bronquios, la marihuana se va más al sistema. Entonces la marihuana lo que está haciendo es un bloqueo neuronal, y entre más marihuana fumen, hay un grado de idiotez mayor. Pero la palabra idiota es válida en medicina. O sea, tiene un grado de idiotismo y ya sus reacciones no son las mismas, pero el sistema nervioso no se regenera. O sea, quedan idiotas por vida. Sí, y cada vez más. No se regenera, pero se sienten re bien. No les duele nada. Sí, y después hablan más lento y aprenden más lento. Y son movimientos más lentos, pero resisten más el dolor, pues son bien machos. Pero así es, pero es la lesión. Si saben cómo daña el sistema nervioso central, están las neuronas, está el axón, y aquí hay células de Schwann. ¿Qué hacen las células de Schwann y los oligodendrocitos? ¿Qué producen? Y aquí entonces producen mielina, y aquí otra mielina, y se llaman nódulos de Ravier. Esto viene la marihuana y se deposita aquí, y se deposita aquí. Lo malo es que si vuelve a fumar, se vuelve a depositar aquí y se vuelve a depositar. Entonces, ¿qué hace la mielina? Baja su protección. Entonces, ya los estímulos ya no son así, ya los estímulos son así.
son lentos, ya los nódulos de Rodamier sirven para conducir el estímulo más rápido, ya son más lentos. Pierden el olfato, pierden el sabor y además sienten ellos que como no hay dolor, el sistema nervioso los está como protegiendo. No es el sistema nervioso, es la vía del ácido araquidónico la que realmente está quitando dolor. Pero la lesión es en las glándulas de células de Schwann y además en los oligodendrocitos, lo que quiere decir que todos los que fuman marihuana tienen un proceso de desmielinización neuronal. Por eso el médico no puede recetarla, o por lo menos le debe decir: te voy a quitar el dolor de la rodilla, pero te vas a quedar idiota. Acepto, pues fúmala. Así es, y así lo dicen. Los países que autorizaron la marihuana para efectos terapéuticos se les dice eso al paciente. Y el grado de idiotez que le voy a provocar no es reversible. Yo acepto, al fin ya tengo 70 años, voy a morir. Pues dróguese, no importa. Pero un muchacho de 20 años, ¿usted le harían eso? Pues está muy controversial. ¿Que tiene cáncer, se va a morir? Pues a lo mejor sí. Hasta heroína le doy y ya no pasa nada, pues se va a morir. Pero si no, si está sano, la marihuana es sumamente adictiva. Por eso las células de Schwann quieren más cada vez y le dicen a las neuronas: échale más, o sea, no te detengas. Entonces, si antes se fumaban un churro, se van a fumar 3 al día. ¿Qué ibas a preguntar? Que si tenía el mismo efecto si se consumía el té o el grau. Es que el efecto para esto puede ser que lo tenga. El asunto es que el humo de la marihuana no es el dañino, es el metabolito de la marihuana. Te lo tomes o te lo fumes. Untado no, porque la piel no absorbe. Porque hay unas señoras allá, yo fui a Guatemala y vieron que yo iba con dolor, pero por una ciática. Y la señora me dice: yo tengo hierba de marihuana, sí, libre. Se la pongo en sus rodillas y le quita el dolor. Le dije: ¿a poco? Sí, se la pongo y se le quita el dolor. ¿Saben cuánto costaba el cataplasma de marihuana? 35 pesos. De aquí. Allá son como 300 pesos. Y dije: ¿en serio? Sí. Y yo sé que no se absorbe. A ver, póngamela. Y que saca marihuana. La tomamos todos y ya, pero no. Pero no, ahí fue un problema porque el concepto de las cosas está mal. No se absorbe por la piel ningún medicamento, casi ninguno. Solo los piretroides y los órganos fosforados, con los que fumigamos las plagas, solo con eso. Ese sí se absorbe por piel, lo demás no. Por eso las pomadas son para las partes superficies de la piel. Que el diclofenaco no le va a quitar el dolor. Tómeselo, no se lo unte, tómeselo. ¿Okay? Entonces ya quedó claro por qué se quedan con problemas. Y yo no los critico ni nada. No tengo amigos que fuman marihuana, pero sí que fuman mota, la verdad. Y estamos en la mesa y ellos fuman y no pasa nada. Yo, ay, ¿cómo fumas? Y también les vale gorro que yo esté ahí. No pasa nada y ni los critico. O sea, cada quien decide el asunto de su vida, pero el tabaco sí deteriora todas las microvellosidades del tracto respiratorio, sí lo deteriora. El tabaco produce esterilidad, no infertilidad. ¿Saben cuál es la diferencia del estéril al infértil? Vamos a suponer que a él le hacemos la vasectomía. Bueno, a los 3 parejas les hacemos la vasectomía. ¿Son estériles o son infértiles? Son infértiles. El estéril jamás produciría un espermatozoide. El infértil sí lo produce, pero como le cortamos el conducto de frente ya no pasa y queda como el canderel, endulza pero no engorda. No embaraza, pero sí produce espermas. Entonces ese es infértil. La infertilidad tiene tratamiento, claro que sí. La esterilidad no tiene tratamiento. ¿Nunca has producido óvulos, señora? ¿Nunca has dado cómo se quiere embarazar? Se los pedimos a otro y así. ¿Sabe qué? Yo no soy estéril, soy infértil. A ver, sí es cierto, sus trompas están tapadas, pero el ovario funciona. Es una diferencia muy grande. El cigarro produce esterilidad, no infertilidad, esterilidad.
igual que el tener a los perros dentro de casa, la presencia de los ácaros producen esterilidad, no infertilidad. Profe, había dicho que esterilidad era que no producía. Esterilidad es que no produce. Ah, Se acaba el folículo de Graf, que es el folículo más desarrollado en el óvulo, en el ovario para que salga el óvulo. Se acaba, no es posible porque se deforma la membrana de la célula. Entonces, si se deforma la membrana de la célula, cuando sale el óvulo no reconoce el ácido hialurónico del espermatozoide, no lo reconoce, no hay forma. El ácido hialurónico del espermatozoide es como si le ponen un gorrito aquí con agua a alguien, y ahora métete a nadar, y cuando encuentres el óvulo al chocar, se rompe, el ácido hialurónico cubre todo y entran los cromosomas del esperma. Cuando la membrana del óvulo está degenerada, no hay quien lo permita, no hay forma. Entonces el óvulo sale deshecho, o sea, no hay forma de hacerlo. Y alguien diría, oiga, si dejo de fumar, sí tiene la capacidad de regenerar, porque el ovario está sano, el ovario está sano. Entonces es muy importante que ustedes consideren que el cigarro va a producir también gastritis, cáncer, infertilidad, esterilidad, si es muy abundante, enfisema, bronquios inflamados que se llama bronquitis, y atelectasia. Fíjense lo que les voy a decir. Atelectasia, bronquitis y enfisema se llama EPOC. ¿Han escuchado esa palabra? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De qué está hecha el EPOC? De enfisema, de bronquitis y de atelectasis. El asma no es del EPOC. El asma es por una condición alérgica, pero no es por el cigarro. Pero las otras tres sí. De las tres, la bronquitis que aguda se vuelve crónica, se genera en cáncer. El enfisema es cuando todo un pulmón está destrozado y solamente respira con un pedacito, pero no tiene reversa. Y la atelectasia es cuando está este pulmón y se retrae y nada más funciona este pedacito y todo esto se ve blanco. No, tampoco tiene regresión. Entonces las personas con enfisema y con atelectasia van con su tanquecito de tanque y sus puntas nasales, porque si no, desaturan, y si desaturan, caen en paro y se mueren. A veces dormidos y quedan muertos los enfisematos, y es por el cigarro. Entonces, el exceso en el cigarro va a producir daño severo y a veces irreversible. Bueno, fíjate cómo salió eso, pero ahí están las capas de los bronquios. Primera capa, mucosa, la primera capa, mucosa, y tiene un epitelio respiratorio con una lámina propia, como ya dijimos. La segunda capa del bronquio es su mucosa donde están las glándulas y el cartílago, y la tercera es músculo liso. Entonces ustedes pueden ver aquí la parte cartilaginosa, la parte de lo que es músculo. Esto es músculo liso, todo esto es músculo liso. Este es el bronquio y se divide por dos, o sea, por dicotomía. Este se va a dividir en dos y este se va a dividir en dos. Siempre dicotomía, no hay más. Este cuadro viene en el examen, no como cuadro, pero sí como pregunta. Fíjense ustedes, aquí están las divisiones del árbol bronquial. De aquí hacia acá, ¿qué dice aquí? Conducción. Todo esto hasta aquí es conductor. Todo esto hasta aquí es conductor. Aquí dice bronquios respiratorios. ¿Qué suponemos que se comienzan a pegar aquí? Los alveolos. Entonces, de aquí hacia arriba, desde los bronquios terminales, que son parte de la conducción, tienen una capa de epitelio, tienen glándulas, todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Vean ustedes en los bronquios terminales, algunas capas ya desaparecieron, quedaron de 7, 4. ¿Sí se dan cuenta? La vía respiratoria del tracto respiratorio, que es todo esto, aquí comienza a ver ya pegados los alveolos, y estos bronquios respiratorios solamente tienen epitelio, tienen un poquito de células ciliadas, tienen un poquito de músculo liso y tienen un poquito de fibras elásticas. Pero ya abajo, donde están los arcos alveolares y los acinos alveolares, ya nada más tienen el epitelio, un poquito de músculo liso y tienen fibras elásticas. Ya no hay células. ¿Por qué no hay células Goblet de aquí hacia abajo? Porque lo llenarían de moco, no habría intercambio de gases y nos generaría un problema. ¿Qué pasa cuando hay moco aquí abajo? Se llama neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estudienlo bien. El nombre de las 7 capas
esta parte glandular es muy importante, el nombre de las 7 capas, y ustedes van a ver que la parte cartilaginosa se termina muy pronto. Aquí es muy poquita, pero acá no hay cartílago, ¿no? Si se dan cuenta, el esquema por sí solo habla, nada más hay que leerlo y hay que analizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese está ahí en su libro. Entonces, esas partes de los bronquios tienen unas zonas de transición hasta que llegan a ser bronquiolos. Niños menores de 2 años jamás van a tener bronquitis. Tienen bronquiolitis. Niños mayores de 2 años jamás van a tener bronquiolitis. Tienen bronquitis. Entonces, los bronquiolos cuando se inflaman se llaman bronquiolitis, pero es característico de los niños menores de 2 años. Estos bronquiolos miden 1 milímetro de diámetro, no tienen cartílago en glándulas según el esquema anterior, y es la última región conductora y se divide en 7 generaciones. Esta es una capa mucosa, submucosa y muscular, ya no hay más. No hay más. La muscular es la más gruesa, sensible a las concentraciones de CO2 porque rápidamente se activa y cada bronquio se divide en 2, como lo habíamos dicho. Las arterias en el pulmón son sensibles también a la presencia de oxígeno. Entonces es muy importante que el músculo responda ante la elevación de CO2 que se llama hipercapnia. La elevación del CO2 se llama hipercapnia. Entonces, cuando hay hipercapnia, responde la capa muscular. Cuando hay presencia de oxígeno, responden las arteriolas que están ahí presentes. ¿Okay? Y después viene una zona de los bronquiolos terminales, que ya vimos que reducen las capas, que aquí todavía no hay proceso de intercambio de gases, pero cuando ya los bronquiolos respiratorios se presentan y llegan hasta los alveolos, todo esto sí lleva a cabo la hematosis. Son respiratorias, tienen